El aire en la mansión de Polanco era tan pesado y frío como el mármol que cubría sus pisos. Una semana después del funeral del patriarca, la familia Santoro se sentaba a la mesa del comedor. Un escenario de opulencia clásica donde los lazos afectivos parecían haberse extinguido junto con la vida de su líder. El silencio era el invitado de honor, interrumpido únicamente por el eco metálico de los cubiertos de plata contra la fina porcelana de Limoges. Cada objeto, desde los candelabros de cristal, que pendían del techo hasta las pinturas al óleo de paisajes europeos que adornaban las paredes, gritaba una riqueza anclada en el pasado, una fortuna que podía comprar todo excepto el calor de una conversación genuina. La tensión era palpable en el espacio que separaba cada silla, una distancia física que reflejaba la brecha emocional insalvable entre los presentes, prisioneros de un legado que los unía por el apellido, pero los separaba en el alma. Isabela, la hija mayor, presidía la escena, con una calma calculada que era su mejor armadura. A sus 28 años se había convertido en una arquitecta de renombre, construyendo su propio imperio de acero y cristal lejos de los negocios familiares. Vestía un traje sastre de diseñador, de un color negro tan profundo como el luto que se esperaba de ella, pero que en su caso servía más como una declaración de control. Su rostro, de facciones finas y elegantes, rara vez traicionaba una emoción. Sus ojos oscuros eran dos pozos de observación analítica, registrando cada microexpresión de su madre y hermanos. Se movía con una rigidez casi robótica, como si cada gesto, desde llevar la copa de vino a sus labios hasta cortar el filete con precisión milimétrica, fuera una pieza en un complejo tablero de ajedrez donde no podía permitirse un solo movimiento en falso. La cena transcurría como un ritual fúnebre extendido. Su madre, Graciela, mantenía una fachada de dignidad herida, sus labios apretados en una línea de desaprobación perpetua. Sus hermanos, Ricardo y Javier, intercambiaban miradas cargadas de una rivalidad apenas contenida, cada uno midiendo su posición en la nueva jerarquía familiar. La conversación, cuando surgía, era superficial y cortante, un mero formalismo para evitar que el silencio los devorara por completo. Hablaban del clima, de la bolsa de valores, de asuntos triviales que no tocaban la herida abierta que supuraba en el centro de la mesa. Isabela permanecía mayormente en silencio, su mente ocupada en desmantelar las verdaderas intenciones detrás de cada palabra, sintiéndose más una estratega en territorio enemigo que una hija en su propio hogar. El vacío dejado por su padre no era de tristeza, sino de incertidumbre y poder. Finalmente el postre fue servido y retirado, y el mayordomo anunció la llegada del licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Se trasladaron al despacho, una habitación solemne forrada de caoba y libros encuadernados en piel que nadie había leído en décadas. El aire se espesó aún más con el olor a cuero viejo y polvo. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión imperturbable, colocó su maletín de piel sobre la imponente mesa de escritorio y extrajo un voluminoso sobresellado. La familia tomó asiento en los sillones de terciopelo, sus posturas rígidas delatando la ansiedad que se escondía bajo capas de formalidad. Isabela eligió una silla un poco apartada, desde donde podía observar a todos manteniendo su distancia, protectora. Este era el momento que todos habían estado esperando, el acto final que definiría el futuro del Imperio Santoro y el lugar de cada uno en él. El licenciado Mendoza se aclaró la garganta y comenzó la lectura del testamento. Su voz monótona llenaba el despacho detallando la distribución de acciones, propiedades y fideicomisos. Era en su mayor parte predecible. La presidencia del conglomerado para Ricardo, el primogénito varón, la cartera de inversiones para Javier y para Graciela, el usufructo vitalicio de las propiedades y una pensión que garantizaba su estilo de vida. Para Isabela, una porción considerable de activos líquidos y la colección de arte, un reconocimiento a su independencia financiera y su supuesto desinterés por los negocios familiares. Todo parecía seguir el guión no escrito de las familias de su clase, una división pragmática diseñada para mantener la fortuna intacta y las apariencias a salvo. Una calma tensa comenzaba a instalarse en la habitación, la calma de las expectativas cumplidas. Justo cuando el abogado parecía haber concluido, hizo una pausa ajustándose las gafas. «Hay un último anexo», anunció, su tono volviéndose ligeramente más cauto. «Una disposición personal del señor Santoro». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Mendoza continuó. «Lego mi biblioteca personal de libros raros, así como el automóvil Mercedes-Benz 190 SL de 1957, a la señora Sofía Ramírez». El nombre cayó en la habitación como una piedra en un lago helado, rompiendo la superficie de la compostura familiar. ¿Quién era Sofía Ramírez? Las miradas se cruzaron, cargadas de sospecha y desconcierto. La madre de Isabela ahogó un grito, su rostro palideciendo hasta adquirir el color del marfil. La bomba acababa de explotar
y sus esquirlas amenazaban con destrozar la frágil estructura sobre la que se sostenía la familia Santoro. El abogado, ignorando el caos silencioso, extrajo del sobre una pequeña nota y una antigua llave de hierro forjado. Y para mí, hija Isabela, leyó con la misma voz neutra, le dejo esto. Se levantó y le entregó el sobre. Las manos de Isabela no temblaron mientras lo tomaba. Dentro, una nota escrita con la caligrafía apresurada de su padre decía, la verdad no está en el imperio que construí, sino en las historias que elegí leer. Perdóname. La llave se sentía pesada y fría en su palma. Mientras su familia estallaba en un torbellino de acusaciones y furia contenida, Isabela no sentía dolor ni tristeza. Sentía una rabia gélida, una necesidad obsesiva de encontrar a esa mujer y arrancarle las respuestas que su padre le había negado en vida. Esa llave no abría una puerta, abría una guerra. Si quieres saber cómo esta llave cambiará la vida de Isabela para siempre, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. La mansión se convirtió en un campo de batalla verbal tan pronto como el licenciado Mendoza cerró la puerta tras de sí. Graciela, la matriarca, dejó caer su máscara de compostura y su dolor se transformó en una furia afilada. Sus acusaciones volaban por el despacho como aves de rapiña, pintando a una mujer desconocida como una ladrona de la peor calaña, una usurpadora que había embrujado a su marido en sus años de debilidad. Ricardo y Javier, sus hijos, hacían eco de su ira, sus voces compitiendo en volumen y veneno. Hablaban de honor, de legado, de la mancha que aquella revelación dejaría en el apellido Santoro. Para ellos no era una cuestión de afecto perdido, sino de activos y reputación mancillados. Era una crisis corporativa que se desarrollaba en la sala de su casa y planeaban resolverla con la misma crueldad con la que cerraban un mal negocio. En medio de la tormenta, Isabela permanecía inmóvil, un faro de silencio helado. La llave en su mano parecía absorber toda su atención, su peso una anomalía en un mundo que siempre se había medido en cifras y contratos. No participó en el coro de indignación. En su interior, una pregunta más profunda y peligrosa comenzaba a formarse, eclipsando la humillación pública. ¿Quién era el hombre capaz de escribir una nota como esa? Ignorando las llamadas de su madre para que se uniera al plan de contraataque legal, se levantó con una deliberación que silenció la habitación por un instante. Sin decir una palabra, caminó hacia la salida. El sonido de sus tacones marcando un ritmo firme y decidido, dejó a su familia ahogándose en su propia rabia, llevándose consigo la única pista real de un misterio que sentía la obligación de resolver. Su apartamento en la colonia Roma era el antónimo de la mansión familiar. Un espacio minimalista de concreto pulido, cristal y acero, donde cada objeto tenía una función y un lugar preciso. Era su santuario, una fortaleza que había diseñado ella misma para mantener el caos a raya. Se sirvió una copa de agua, el vaso frío anclándola en el presente mientras su mente se arremolinaba. El padre que ella conocía era una figura monumental y distante, un hombre que medía el éxito en edificios y cuentas bancarias. Recordó vívidamente la vez que, a los 17 años, le había mostrado con orgullo los planos de su primer proyecto arquitectónico. Él apenas los había mirado, murmurando que era un pasatiempo encantador antes de volver a sus informes financieros. Ese recuerdo, como tantos otros, había cimentado en ella la convicción de que el afecto era una moneda que su padre no sabía cómo gastar. Pero la nota y la llave contradecían décadas de evidencia, las historias que elegí leer. La frase era una disonancia, una nota extraña en la sinfonía predecible de su vida. Su padre no leía historias, leía contratos. No se perdía en la ficción, se anclaba en los hechos. La contradicción era tan profunda que la obligaba a cuestionarlo todo. Era posible que el hombre que le había negado la aprobación más básica tuviera una vida secreta, un universo paralelo donde sí existía la pasión y la vulnerabilidad. La idea era a la vez aterradora y extrañamente seductora. Era la posibilidad de que su soledad no fuera un defecto personal, sino una herencia, un legado de un hombre que también se había sentido solo en la cima de su propio imperio. A la mañana siguiente, la arquitecta metódica tomó el control. Dejó a un lado la confusión emocional y se centró en la logística. Encontrar a Sofía Ramírez se convirtió en un proyecto, con objetivos claros y recursos definidos. Utilizó los contactos y las herramientas que su éxito le había proporcionado, contratando a un investigador privado con una sola instrucción: discreción y rapidez. No quería que su familia se enterara de su búsqueda. Esta era su propia investigación, su propia guerra privada. En menos de 24 horas, recibió un correo electrónico con un archivo adjunto. El informe era conciso. Sofía Ramírez, 52 años, sin antecedentes penales, propietaria de una pequeña librería en el corazón de Coyoacán.
La dirección estaba claramente indicada. Isabela sintió una oleada de triunfo gélido. Ahora tenía un destino, un lugar donde confrontar al fantasma que amenazaba con reescribir su pasado. Coyoacán la recibió con una atmósfera que chocaba violentamente con su mundo. Las calles empedradas, las fachadas de colores vibrantes y el aire bohemio del barrio eran un asalto a sus sentidos acostumbrados a la sobriedad corporativa de Polanco. Su Mercedes-Benz de último modelo parecía una nave alienígena aparcada entre los árboles de Minochesi, jacaranda y los cafés al aire libre. Se sentía expuesta. Su traje de diseñador, una armadura demasiado rígida para la calidez del entorno. Cada paso hacia la dirección indicada aumentaba su convicción de que encontraría a una embaucadora, una mujer que había construido un nido de falsa intelectualidad para atrapar a hombres ricos y solitarios. El odio le servía de escudo, preparándola para la confrontación que consideraba inevitable y necesaria. La librería, llamada El Refugio, no era lo que esperaba. No había ostentación ni pretensión en su fachada de madera desgastada y su letrero pintado a mano. De una maceta colgante se derramaban geranios rojos y el sonido suave de un carillón de viento llegaba desde el umbral. Olía a papel viejo, a café recién hecho y a algo indefiniblemente pacífico. Era un lugar que no gritaba, sino que susurraba una invitación. Por un momento, Isabela vaciló en la acera. La disonancia entre sus expectativas y la realidad la desequilibraba. Se recompuso. Enderezó los hombros y empujó la puerta, el tintineo de una pequeña campana anunciando su entrada en territorio enemigo, aunque éste se pareciera sospechosamente a un santuario. El interior era un laberinto acogedor de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros que no estaban organizados por bestsellers, sino por un orden caótico y personal que sugería pasión en lugar de comercio. La luz dorada de varias lámparas de lectura creaba islas de calidez, invitando a la gente a sentarse en los sillones de orejas gastados y perderse en otras vidas. En un rincón, un viejo tocadiscos reproducía una suave melodía de guitarra clásica. Era el opuesto absoluto del despacho de su padre, donde los libros eran decoración, símbolos de un estatus cultural que no se practicaba. Aquí, los libros estaban vivos, respiraban, eran amados. La atmósfera del lugar era un arma silenciosa que comenzaba a desmantelar las defensas de Isabela antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Y entonces la vio. Detrás de un mostrador de madera cubierto de más libros estaba Sofía. No era la femme fatal que había imaginado. Era una mujer de apariencia serena, con el cabello gris recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. Sus ojos, aunque enmarcados por las líneas del cansancio y la tristeza, eran increíblemente gentiles. Vestía una blusa de lino y unos pantalones anchos, ropa cómoda que hablaba de una vida sin la necesidad de impresionar. Le sonreía a un joven estudiante, recomendándole un libro de poesía con un entusiasmo genuino y suave. La imagen era tan radicalmente distinta a la de la villana de su mente que Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta mujer no parecía una depredadora, parecía una guardiana de historias. Isabela carraspeó, forzándose a recuperar el control. Avanzó hacia el mostrador, sus tacones produciendo un sonido agudo y agresivo sobre el suelo de madera. Sofía levantó la vista y sus ojos se posaron en Isabela con una expresión de suave reconocimiento, como si la hubiera estado esperando. Antes de que Isabela pudiera lanzar la primera andanada de su discurso ensayado, Sofía le sonrió con una tristeza infinita. «¿Isabela?», preguntó. Su voz era tan cálida como la luz de la librería. El simple hecho de que supiera su nombre y lo pronunciara con esa familiaridad la desarmó por completo. La rabia de Isabela se encontró con una muralla de serenidad que no supo cómo escalar. «Soy Isabela Santoro», dijo finalmente, su propia voz sonando extraña, demasiado formal en ese espacio. «Supongo que sabe por qué estoy aquí». Intentó inyectar frialdad en sus palabras, pero la certeza se había resquebrajado. Sofía asintió lentamente, sus ojos nunca dejaron los de Isabela. No había miedo en ellos, solo un profundo y resonante dolor. «Tu padre habló mucho de ti», dijo en voz baja. «Siempre estuvo muy orgulloso de la mujer fuerte en la que te convertiste». La declaración fue un golpe directo al corazón de Isabela. Una afirmación que había anhelado escuchar de su padre toda su vida y que ahora le llegaba a través de los labios de su supuesta enemiga, haciéndola sentir un vértigo emocional insoportable. Sofía no se defendió de la acusación implícita en la mirada de Isabela. No intentó justificarse ni dar explicaciones. En su lugar, hizo un pequeño gesto hacia una silla cercana. «Por favor, espera un momento». Se retiró a la trastienda dejando a Isabela sola con el zumbido de sus propios pensamientos confusos.
El guión que había preparado, lleno de acusaciones y amenazas legales, se sentía ahora burdo e inútil. La mujer no encajaba en el papel de la villana. Regresó momentos después cargando una caja de madera de cedro, de aspecto antiguo y sencillo. La colocó sobre el mostrador con un cuidado reverencial. «Creo que esto te pertenece», dijo Sofía. «Es la única herencia que puedo darte. Aquí están las respuestas que buscas». Isabela miró la caja, luego a Sofía. «¿Qué es?», preguntó su voz apenas un susurro. «Son sus cartas», respondió Sofía. 20 años de conversaciones, su verdadera autobiografía. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras que nunca se dijeron en la mansión Santoro. Isabela extendió una mano temblorosa y tocó la superficie lisa de la caja. Se sentía como un artefacto de una civilización perdida, un cofre del tesoro que contenía un pasado que nunca supo que existía. Lo tomó sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la librería. El tintineo de la campana marcando su retirada no como una vencedora, sino como alguien profundamente derrotada por una verdad que aún no comprendía. El viaje de regreso a su apartamento fue un borrón. Condujo en piloto automático, la caja de madera ocupando el asiento del copiloto como un pasajero silencioso y enigmático. El encuentro con Sofía había demolido todos sus prejuicios. No había encontrado a una mujer calculadora, sino a una figura de luto, una viuda no oficial, cuya pena parecía más genuina que la de su propia madre. La ausencia de confrontación la había dejado sin armas, flotando en un mar de incertidumbre. La rabia que la había impulsado se había disipado, reemplazada por una curiosidad dolorosa y una creciente sensación de pavor ante lo que pudiera encontrar dentro de esa caja. Temía la verdad tanto como la necesitaba. Una vez en la seguridad de su apartamento, colocó la caja sobre la mesa de centro de cristal. Durante más de una hora, simplemente la observó, dando vueltas a su alrededor como si fuera un animal enjaulado. Abrirla se sentía como un acto de traición a la memoria del padre que creía conocer, y al mismo tiempo, como el único acto de lealtad posible hacia sí misma. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, se arrodilló y levantó la tapa. Un aroma a papel viejo, cedro y una colonia masculina que vagamente reconocía como la de su padre llenó el aire. Dentro, perfectamente ordenados, había docenas de fajos de cartas, cada uno atado con un simple cordel. Eran la crónica de una vida vivida en las sombras. Tomó el primer fajo. La caligrafía era inconfundiblemente la de su padre, pero diferente, menos rígida y más expansiva que la que usaba en los documentos de la empresa. La primera carta estaba fechada 30 años atrás, antes de que él se casara con su madre. Con el corazón latiéndole en la garganta, Isabela comenzó a leer. Las primeras líneas la transportaron a un mundo que no sabía que existía. En ellas un joven Arturo Santoro no hablaba de negocios ni de estrategia, sino de poemas de Neruda, de su frustración con las expectativas de su propio padre y de sus sueños de viajar por el mundo. Era un hombre vibrante, lleno de dudas y pasiones, un completo extraño para ella. A medida que avanzaba en la lectura, devorando carta tras carta, la imagen de su padre se deconstruía y reconstruía ante sus ojos. Vio su resignación al entrar en un matrimonio arreglado para salvar el negocio familiar, un sacrificio del que nunca había hablado. Leyó su soledad, descrita con una elocuencia dolorosa, una soledad que lo ahogaba en medio del lujo y las obligaciones sociales. Se describía a sí mismo como un actor en el gran teatro de su propia vida, y Sofía era su único público, la única persona ante la cual podía quitarse la máscara y mostrar su verdadero rostro, sus miedos y sus fracasos. El golpe más devastador llegó cuando encontró las cartas escritas justo después de su nacimiento. En ellas, su padre le hablaba a Sofía de una bebé de ojos curiosos que parecía analizar el mundo con una seriedad impropia de su edad. La llamaba «mi pequeña arquitecta», maravillándose de cómo apilaba sus bloques con una concentración feroz. Escribió sobre un amor abrumador que no sabía cómo expresar, paralizado por el modelo de paternidad fría y distante que había heredado. «No sé cómo amarla sin romperla con el peso de lo que soy», le confesó a Sofía en una de las misivas. «Así que la amo desde lejos, esperando que su fuerza la proteja de mi debilidad». Isabela soltó la carta. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron, cayendo sobre el papel amarillento. Era un llanto silencioso y desgarrador. El luto por dos pérdidas, la del padre que acababa de morir y la del padre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. La armadura de control se hizo añicos, revelando a una mujer profundamente herida, no por la traición de una amante, sino por el descubrimiento de un amor que su padre nunca supo cómo entregarle. La rabia se había transformado en una compasión dolorosa,
una empatía inesperada por el hombre atrapado y por la mujer que le había ofrecido un refugio. Su catarsis fue interrumpida por la vibración insistente de su teléfono. Era Ricardo. Su voz al otro lado de la línea era un latigazo de agresividad. ¿Dónde diablos te metiste? Necesitamos presentar un frente unido. Mamá está destrozada. Isabela, con la voz rota por el llanto, intentó articular una defensa. No es lo que pensamos. Tienes que ver. Pero su hermano la interrumpió bruscamente. No me interesa ver nada. Hemos contratado al bufete de Vega y Asociados. Vamos a demandar a esa mujer por fraude y manipulación. Anularemos ese anexo y limpiaremos el nombre de papá. O estás con nosotros en esto, o estás en nuestra contra. Decide, Isabela. La llamada la devolvió a la cruda realidad. Su epifanía personal no significaba nada para su familia. Para ellos, esto era una guerra de relaciones públicas, una batalla por el control de la narrativa y del patrimonio. La presión era inmensa. Toda su vida había luchado por la aprobación de su familia, incluso mientras construía su independencia. Oponerse a ellos ahora se sentía como la traición definitiva, un acto que la aislaría permanentemente. Pero, ¿cómo podría unirse a ellos para destruir a la única persona que parecía haber conocido y amado de verdad a su padre? Estaba atrapada entre dos lealtades, dos mundos, dos versiones de la verdad. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Fiel a su palabra, su familia desató una ofensiva legal y mediática. Pequeñas notas venenosas comenzaron a aparecer en las columnas de Sociedad, insinuando la existencia de una acompañante que se había aprovechado de la senilidad del magnate. Los abogados de Vega y Asociados inundaron a Sofía con notificaciones legales, citatorios y amenazas veladas. La maquinaria del Imperio Santoro, diseñada para aplastar competidores, ahora se enfocaba con toda su fuerza en una pequeña librería de Coyoacán. La batalla externa había comenzado, reflejando el conflicto que se libraba con la misma ferocidad dentro del alma de Isabela. Movida por un impulso que no podía explicar, Isabela regresó a El Refugio. Encontró la librería cerrada, con un letrero de cerrado por emergencia familiar colgado en la puerta. A través del cristal, vio a Sofía dentro, moviéndose lentamente entre las estanterías, su serenidad reemplazada por una visible capa de agotamiento y miedo. Isabela golpeó suavemente el cristal. Sofía levantó la vista, sorprendida, y después de un momento de duda, le abrió la puerta. El interior de la librería, antes un santuario de paz, ahora tenía un aire de asedio. Sobre el mostrador se apilaban sobres con membretes de bufetes de abogados. «No deberías estar aquí», dijo Sofía en voz baja. «Tu familia podría verlo como una traición». «Tal vez lo sea», respondió Isabela. Su voz apenas audible. Leí las cartas. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellas. Sofía no preguntó más. Simplemente asintió, una comprensión profunda en sus ojos cansados. Fue a la pequeña cocineta que había en la trastienda y regresó con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaron en 2 de los sillones gastados, rodeadas de libros que actuaban como testigos silenciosos. Por primera vez no eran rivales ni enemigas, sino 2 mujeres unidas por el complejo legado de un hombre que ambas habían amado de maneras muy diferentes. Isabela, con la voz entrecortada, comenzó a hacer preguntas. No sobre la herencia ni sobre el dinero, sino sobre él. ¿Realmente le gustaba la poesía? ¿Alguna vez habló de sus miedos? Sofía respondió con una generosidad sorprendente, compartiendo anécdotas que pintaban un retrato íntimo y humano de Arturo Santoro. Habló de su risa, de su amor por los domingos lluviosos pasados leyendo, de su constante preocupación por no ser un buen padre, de la inmensa admiración que sentía por la inteligencia y la independencia de Isabela. Él te veía como su mejor obra, le dijo Sofía, la única que construiste por ti misma sin su sombra. En el simple acto de compartir esas historias, el muro final entre ellas se derrumbó. Isabela no vio a la amante de su padre, sino a su confidente, a su historiadora no oficial. Y en los ojos de Sofía no había triunfo ni malicia, solo el dolor compartido de la pérdida. En un momento, un fajo de libros que estaba precariamente apilado en una mesita se deslizó y cayó al suelo. Sin pensarlo, ambas se arrodillaron al mismo tiempo para recogerlos. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo volumen de pasta dura. Fue un contacto fugaz, pero en ese gesto compartido de restaurar el orden se selló una alianza tácita. Estaban juntas en esto, tratando de reconstruir una narrativa que había sido hecha pedazos. Cuando Isabela salió de la librería esa tarde, el sol se estaba poniendo sobre Coyoacán, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Se sentía extrañamente ligera, como si hubiera descargado un peso que no sabía que llevaba. La decisión estaba tomada.
Ya no se trataba de lealtad familiar o de herencia. Se trataba de justicia. Justicia para el padre que nunca conoció y para la mujer que le había dado un refugio. La furia fría que la había consumido días atrás había sido reemplazada por una nueva determinación, una calma ardiente. Su familia había comenzado una guerra para proteger un imperio de concreto y cifras. Ella estaba a punto de comenzar la suya para proteger un pequeño refugio hecho de papel y verdad. La víspera del juicio, el aire en el apartamento de Isabela estaba cargado de una electricidad estática, como el cielo antes de una tormenta. Pilas de documentos legales cubrían su mesa de diseño. Por un lado, los agresivos alegatos del bufete Vega y asociados. Por el otro, las modestas defensas preparadas por el abogado de oficio de Sofía. Era la representación física de la guerra que se libraba en su interior, una batalla entre el poder y la verdad, entre la sangre y el alma. Miraba por el ventanal las luces de la Ciudad de México, sintiéndose más sola que nunca. Cada luz parpadeante parecía un mundo, y ella estaba atrapada entre dos galaxias que estaban a punto de colisionar, sabiendo que la explosión la destrozaría sin importar el resultado. La presión de la elección inminente pesaba sobre sus hombros como uno de los edificios que ella misma diseñaba. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era su madre. Graciela no había anunciado su visita, y su presencia en el umbral del moderno apartamento de Isabela era una anomalía. Se veía más frágil que nunca, las líneas de su rostro acentuadas por el estrés del escándalo, pero sus ojos mantenían la misma dureza inflexible de siempre. Entró sin ser invitada, su mirada recorriendo con desdén el espacio minimalista, como si criticara no solo la decoración, sino la vida entera que su hija había construido lejos de ella. No venía a suplicar ni a negociar, venía a dar una orden final, a reclamar la lealtad que consideraba suya por derecho de nacimiento. Se detuvo en el centro de la sala, su figura una silueta rígida contra el paisaje urbano nocturno. «He venido a recordarte quién eres, Isabela», comenzó Graciela, su voz desprovista de cualquier calidez maternal. «Eres una Santoro, y los Santoro no permiten que su nombre sea arrastrado por el lodo por una aventurera. Hemos tolerado tu silencio, tu extraña fascinación por esta mujer, pero se acabó el tiempo». Caminó lentamente hacia Isabela, cada paso un eco de autoridad. «Mañana en esa corte te sentarás con tu familia, apoyarás a tus hermanos, protegerás el legado de tu padre, el único que importa, el que está hecho de honor y respeto, no de secretos sucios». Sus palabras eran cinceles, tratando de esculpir a Isabela de nuevo en la forma que ella deseaba, la de una hija obediente y predecible. Isabela permaneció en silencio, su rostro una máscara impasible, aunque su corazón latía con una violencia descontrolada. La negativa a doblegarse enfureció a Graciela, quien finalmente dejó caer toda pretensión. Sus ojos se clavaron en los de su hija, fríos y afilados como fragmentos de hielo. «Esto no es una sugerencia, es una elección y solo hay dos lados», sentenció, su voz bajando a un siseo peligroso. «Somos nosotros o es ella, tu sangre o una extraña. Elige a tu familia, Isabela, o considera que a partir de mañana ya no tienes una». El ultimátum quedó suspendido en el aire, brutal y definitivo. Sin esperar respuesta, Graciela se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio más atronador que sus gritos. Las palabras de su madre resonaron en el apartamento vacío, rebotando en las paredes de concreto y cristal. «Elige a tu familia». La frase era un ancla, amenazando con arrastrarla de vuelta a las profundidades de la obligación y la culpa, un lugar familiar y asfixiante. Por un momento vaciló. La idea de un exilio familiar, de un repudio total, era un terror primordial que la sacudió hasta los cimientos. Se sentía como una niña de nuevo, buscando desesperadamente una aprobación que siempre le fue esquiva. Se acercó a la caja de madera, ahora su único oráculo, su única conexión con una verdad más profunda. Necesitaba una última señal, una última palabra de ese padre que apenas empezaba a conocer, una guía para navegar la tormenta que su madre acababa de desatar. Con manos temblorosas, vació la caja sobre la alfombra, las cartas esparciéndose a su alrededor como hojas caídas. Repasó cada fajo, cada sobre, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, y entonces lo sintió, una ligera irregularidad en el fondo de la caja. Presionó con sus dedos y una pequeña sección de la madera cedió, revelando un compartimento secreto. Contenía un único sobre más grueso que los demás, sellado con lacre. Su corazón dio un vuelco. En el anverso, la caligrafía de su padre, temblorosa pero clara, había escrito dos palabras que la hicieron contener la respiración. «Para mi arquitecta». Este era su verdadero destino, la pieza final del rompecabezas.
rompió el sello con una urgencia febril. La carta era diferente. No era una confesión de amor a Sofía, sino un testamento para ella. En esas páginas su padre le reveló la verdad completa, una historia que recontextualizaba toda su vida. Le contó que había conocido y amado a Sofía años antes de casarse, cuando ambos eran jóvenes, idealistas que soñaban con cambiar el mundo. Pero la empresa Santoro estaba al borde de la quiebra y su propio padre le había dado un ultimátum. O se casaba con Graciela, hija de un poderoso industrial, para asegurar una alianza que los salvara, o vería a su familia caer en la ruina y la desgracia. Eligió el deber, sacrificando su felicidad. La revelación fue como un relámpago que iluminó las zonas más oscuras de su memoria. Comprendió la frialdad de su padre, la distancia de su madre, la atmósfera de obligación que siempre había impregnado la mansión. No eran una familia unida por el amor, sino por un contrato. En el párrafo final, su padre le hablaba directamente a ella. Te dejé esa llave, Isabela, porque en ti veo la misma fuerza que siempre admiré en Sofía. Veo tu capacidad para construir cosas que perduran. Por eso te pido lo imposible. No elijas un bando. No destruyas un pasado para validar otro. Te pido que hagas lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Construir un puente. Une mis dos mundos. Perdóname por dejarte una carga tan pesada. La carta cayó de sus manos. Todas las piezas encajaron. El peso de la elección se desvaneció, reemplazado por la claridad de una misión. Su padre no le pedía que eligiera a Sofía por encima de su familia. Le pedía que honrara toda su verdad, por compleja y dolorosa que fuera. Ya no había conflicto, solo un camino, un propósito. Sin pensarlo 2 veces, tomó su bolso y las llaves del coche y salió corriendo de su apartamento. No se detuvo a pensar en las consecuencias ni en la ira de su madre. Solo la impulsaba una certeza abrumadora. Tenía que llegar a Coyoacán. Tenía que llegar a El Refugio antes de que fuera demasiado tarde. Mientras conducía por las calles nocturnas de la ciudad, las luces de neón se convertían en un túnel borroso. Su mente, antes un torbellino de dudas, ahora estaba singularmente enfocada. Comprendió que proteger la librería no era solo un acto de justicia hacia Sofía, era el único modo de honrar a su padre. Esa librería, ese refugio de historias, era el monumento a la única parte de él que había sido verdaderamente libre. Era su legado más auténtico, mucho más que el imperio de acero y finanzas. Destruir la librería sería como borrar la única estrofa de poesía en la larga y prosaica biografía de Arturo Santoro, y ella no iba a permitirlo. Llegó a la calle de la librería y su corazón se encogió. Las luces del interior estaban encendidas, proyectando una luz pálida y solitaria en la oscuridad. Se bajó del coche y corrió hacia la entrada. A través del escaparate vio una escena que confirmó sus peores temores. Sofía estaba de espaldas a la puerta, moviéndose con una lentitud resignada. Estaba sacando libros de las estanterías, uno por uno, y colocándolos con cuidado en grandes cajas de cartón apiladas en el suelo. Las paredes, antes vibrantes y repletas de vida, comenzaban a mostrar huecos desoladores. La guerra la había vencido. Estaba rindiéndose, desmantelando su vida, su refugio, su historia. Isabela irrumpió en la librería. El sonido de la puerta abriéndose de golpe hizo que Sofía se sobresaltara. «No lo hagas», exclamó Isabela, su voz resonando en el espacio cada vez más vacío, cargada de una pasión que nunca antes había poseído. «No te atrevas a rendirte». Sofía se giró y en su rostro Isabela vio una derrota total. Sus ojos amables estaban apagados, desprovistos de la serenidad que tanto la había impactado. «Es demasiado tarde, Isabela», dijo con una voz apenas audible. «No puedo seguir luchando, me quitarán la librería de todos modos. Es mejor que termine esto en mis propios términos». El olor a polvo y cartón reemplazaba al de café y papel viejo, pero Isabela ya no era la mujer controlada y distante de antes. La verdad la había transformado, la había incendiado. Se acercó a Sofía negando con la cabeza, su propia vulnerabilidad a la vista de todos. «Te equivocas», insistió, su voz temblando pero llena de una convicción inquebrantable. Tomó una respiración profunda, preparándose para articular la verdad que acababa de descubrir, la verdad que lo cambiaría todo. Todo este tiempo hemos estado luchando por las razones equivocadas. Esto nunca fue sobre su dinero o sus propiedades. Nunca se trató de su imperio. Su mirada encontró la de Sofía, intentando transmitirle la urgencia y la revelación que sentía. «Él no te dejó su dinero», dijo Isabela. Sus palabras ahora firmes, cada sílaba cincelada con la claridad del descubrimiento. «Él te dejó su corazón». La frase aterrizó en el silencio de la librería, simple y monumental. Isabela levantó la carta de su padre, el papel ahora un símbolo, una reliquia. «Y a mí», continuó su voz rompiéndose por la emoción pero sin perder su fuerza.
A mí me dejó la llave para entender el porqué. En ese instante su transformación fue completa. Ya no era solo la hija del magnate, era la heredera de su verdad, la arquitecta de su puente. Había aceptado su legado, el más difícil y el más valioso de todos. Su mirada recorrió las estanterías medio vacías, las cajas de cartón que eran como ataúdes para las historias que contenían. Se giró de nuevo hacia Sofía, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas y una determinación feroz. «Esta librería», dijo, su voz ahora un susurro poderoso que llenaba cada rincón del local. «Este lugar es la única parte real de él que nos queda. Es su verdadero testamento. No dejes que te lo quiten». Hizo una pausa y en un último acto de inclusión y solidaridad corrigió su frase, sellando su alianza para siempre. «No dejes que nos lo quiten». El nos construyó el puente en ese mismo instante, uniendo a las dos mujeres en una causa común, listas para enfrentar juntas la batalla final. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana del juicio, la sala del tribunal era un teatro de silencios hostiles. De un lado, la familia Santoro, flanqueada por un equipo de abogados caros que irradiaban una confianza depredadora. Eran la encarnación del poder, vestidos con trajes oscuros que parecían absorber la luz de la sala. Del otro lado, Sofía e Isabela se sentaban juntas, su defensa representada por una joven abogada de derechos humanos que Isabela había contratado, una mujer cuya pasión por la justicia superaba su falta de renombre. No parecían un bando en una guerra, sino dos mujeres protegiendo una verdad frágil. Isabela no sentía miedo, sino una extraña serenidad. Por primera vez en su vida, no estaba actuando por obligación ni por desafío, sino por una profunda convicción que emanaba desde el centro de su ser. Cuando llamaron a Isabela al estrado, un murmullo recorrió la sala. Su familia la miró con una mezcla de ira y traición, pero su voz al responder a las preguntas no fue la de una acusadora. Habló con una calma y una claridad que desarmaron la agresividad de los abogados contrarios. No detalló las fallas de su familia. En cambio, habló del hombre que había descubierto a través de las cartas. Contó la historia de un joven enamorado forzado a un matrimonio de conveniencia, de un padre que amaba a su hija pero no sabía cómo demostrarlo, paralizado por las expectativas de un linaje implacable. No estaba defendiendo a Sofía, estaba completando el retrato de su padre, dándole la humanidad que le habían negado. El momento decisivo llegó cuando el abogado de su familia intentó pintarla como una hija desleal, cegada por la manipulación. Isabela se dirigió directamente al juez, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Su señoría, no estoy aquí para disputar una herencia. De hecho, por este medio renuncio formalmente a cualquier parte de los bienes en disputa». Un jadeo colectivo llenó la sala. «Mi único interés es que se respete la última voluntad de mi padre. No el magnate, sino el hombre que amaba los libros y que encontró en la señora Ramírez un refugio para su alma. Pido que se honre esa verdad, pues es el único legado que verdaderamente tiene valor». Su renuncia desmanteló por completo la estrategia de su familia. Su argumento principal, que todo era una conspiración por dinero, se evaporó en el aire. Sin el móvil financiero, el caso se redujo a lo que siempre fue: el último deseo de un hombre. El juez, un hombre mayor con una mirada que parecía haberlo visto todo, dictó su sentencia rápidamente. El anexo del testamento fue ratificado. La biblioteca y el coche le pertenecían a Sofía. Al salir del tribunal, Isabela no miró a su familia. Sintió sus miradas como dagas en la espalda, pero por primera vez no le dolieron. Una sensación de ligereza la invadió. Había perdido una familia, pero había ganado su libertad y había salvado el alma de su padre. 2 años después, el refugio ya no era solo una librería. Sus puertas de madera ahora lucían una placa de bronce pulido que decía «Fundación Santoro para las Letras». El lugar bullía de una energía nueva y vibrante. Isabela, con la ayuda de Sofía, la había transformado en un próspero centro cultural. Los fines de semana había talleres de escritura creativa para jóvenes de barrios desfavorecidos. Las noches de los jueves se llenaban con lecturas de poesía que daban voz a nuevos talentos, y una sección entera estaba dedicada a becas para escritores emergentes. El espíritu de Arturo Santoro, el amante de las historias, estaba más vivo que nunca, no en una fría lápida de mármol, sino en las risas y los debates que ahora llenaban su amado refugio. Isabela había cambiado tanto como el lugar. La rigidez de la arquitecta corporativa había dado paso a una calidez y una espontaneidad que iluminaban su rostro. Vestía con una elegancia más relajada, sus trajes sastre reemplazados por vestidos de lino, y su cabello, antes recogido en severos moños, ahora caía libremente sobre sus hombros.
Se movía por la librería con la gracia de quien ha encontrado su verdadero hogar. Se la veía a menudo detrás del mostrador, riendo con Sofía, mientras recomendaban libros o servían café a los clientes habituales. Había descubierto que su verdadera vocación no era construir edificios de concreto, sino espacios donde las almas pudieran conectar y las historias pudieran nacer. Una tarde de otoño, una figura familiar se detuvo en la acera de enfrente. Era Graciela. Se quedó allí durante varios minutos, inmóvil, observando la escena a través del gran ventanal de la librería. Vio a su hija radiante y llena de vida, ayudando a una niña a alcanzar un libro de un estante alto. Vio su sonrisa, una sonrisa genuina y sin esfuerzo que rara vez le había visto en la infancia. Una compleja mezcla de emociones, dolor, arrepentimiento y quizás una pizca de orgullo cruzó su rostro. No cruzó la calle, no entró, pero esa mirada prolongada fue un primer paso, un reconocimiento silencioso de que su hija había construido algo que ninguna fortuna podría comprar. Luego se dio la vuelta y se alejó. La escena final se desarrolla dentro de la fundación. Isabela se acerca a una joven que mira con duda un estante de clásicos. ¿Buscas algo en especial?, pregunta con amabilidad. La joven le confiesa que quiere escribir pero no sabe por dónde empezar. Isabela sonríe, toma un libro de pasta gastada de la estantería, uno de los favoritos de su padre, y se lo entrega. Empieza por aquí, le dice. Recuerda que las mejores historias no siempre son las más fáciles de leer, pero son las que nos enseñan a construir puentes. En ese gesto, el ciclo se siente pues completa. El amor por las historias, la verdadera herencia de su padre, se transmite a una nueva generación, asegurando que su legado de afecto perdurará. Así, Isabela aprendió la lección más importante de su vida. La verdadera herencia que nos dejan nuestros padres no se encuentra en las bóvedas de un banco, sino en las verdades no contadas y en la oportunidad de perdonarlas. Al elegir la comprensión por encima del juicio, no solo liberó el espíritu de su padre, sino que también se liberó a sí misma de las cadenas de un pasado que no era el suyo. Descubrió que la riqueza más grande no consiste en poseer, sino en conectar, y que al preservar la historia de amor de su padre, finalmente encontró el valor para empezar a escribir la suya propia. Una historia con cimientos de empatía y un diseño hecho de amor. La mansión de Polanco fue vendida, pero el verdadero hogar de la familia Santoro, construido con páginas y afecto, permaneció abierto para todos en el corazón de Coyoacán. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.